Querida familia, hay una pregunta que suelo hacerme cada vez que veo las noticias y es una pregunta que suelo hacer a mis alumnos o a las personas especialmente no creyentes o en general. Es una pregunta que me encanta hacer para provocar un poquito a la gente. Como dice mi abuela, Lucas, eres un puncha y te encanta ahí chinchar y provocar un poco al personal, ¿no? Inquietar más bien, ¿no? Hacer que piense y que se plantee las cosas, ¿no? Y que no tome por válidas o por aceptables respuestas o pensamientos o concepciones un poco, pues bueno, falsas o erróneas o ajenas a la realidad. Entonces una pregunta que suelo hacerme, y más en esta fiesta de la santidad plena y perfecta de María, en la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, la pregunta que me hago es: ¿por qué está pasando lo que está pasando? Quizá ya algunos de los que soléis escuchar los podcasts ya la habéis escuchado alguna que otra vez. ¿Por qué está pasando lo que está pasando en el mundo? Con las guerras, con la injusticia, con el hambre, con la explotación a los inocentes, con la persecución y el asesinato a cristianos, con tantas calamidades, ¿no? Con tantas barbaridades humanas, como vemos. ¿Por qué está pasando lo que está pasando en la sociedad, donde los que tienen el poder para gobernar y servir al pueblo o defender sus derechos, pues no lo suelen hacer, ¿no? O están más preocupados en ver quién gobierna y cuánto poder tengo, o están más preocupados en cuántos votos sacar que en velar por el bien común, ¿no? Del Estado, de la sociedad, de la ciudadanía. O que aquellos que tienen el poder, las leyes, las iniciativas para defender los derechos y la dignidad de las personas, pues muchas veces no es así, ¿no? Y vemos leyes que propugnan y que impulsan una cultura de la muerte, ¿no? Con tantas leyes que estamos viendo, con tantos crímenes contra la vida humana, en el seno materno y en el asilo, ¿no? Y en las residencias. ¿O por qué está pasando lo que está pasando en nuestras ciudades? Tantos piques, enfrentamientos, divisiones entre vecinos, entre familias unas a otras, algunas históricas, ¿no? ¿O por qué está pasando lo que está pasando en el seno de nuestras familias? Tantas divisiones, historias de rencor, de resentimiento, de herencias, de incapacidad de perdonar, de tú me dijiste, de que yo te dije, de que llevamos 40 años sin mirarnos a la cara ni sentarnos a comer juntos, ¿no? ¿O por qué está pasando lo que está pasando en tu corazón y en el mío? Que tantas veces, yo no sé si os pasa, pero a mí me pasa, experimento pues una ruptura, una contradicción interna, ¿no? Que mi vida no es lo que me gustaría, que tengo unos deseos o tenía unas ilusiones que no se están cumpliendo, pues que va pasando la vida, miro atrás y no sé si está valiendo la pena lo que estoy haciendo, que no sé qué voy a hacer en el futuro, que no sé cómo amar, que experimento este misterio que decía San Pablo, de que hago el mal que no quiero y el bien que quiero hacerlo pues no lo hago, ¿no? Tengo buenos deseos y propósitos en mi vida cristiana, pero el pecado me machaca y me ata y me esclaviza y me hunde, ¿no? O que sí tengo deseos de conversión, de ser santo, de empezar un adviento nuevo, una Navidad nueva, pero veo que estoy como siempre, ¿no? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Y mirad, no es casualidad que en esta fiesta, en medio del Adviento, que viene a llenar de esperanza nuestro corazón, que se llena de tantas malas noticias y de tantas desesperanzas, no es casualidad que la liturgia de la palabra de esta fiesta de la Inmaculada Concepción de María empiece volviendo al principio, al libro del Génesis, y nos presente esta página del pecado original. Porque mirad, yo cuando hago la pregunta a mis alumnos, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Y hacemos entre todos una radiografía del mal en el mundo, y vemos entre todos lo mal que está, suelen responder: ¿por qué hay personas malas? Yo les digo: mirad, yo no creo eso. Yo creo que las personas somos buenas, fuimos creadas buenas y estamos llamadas al bien. Y vio Dios que todo lo que había hecho era muy bueno, dijo refiriéndose al ser humano. Por tanto, hay una palabra de bendición y de bondad de Dios sobre ti, y tu corazón ha sido creado bueno. Otra cosa es que las personas buenas hagamos cosas malas, o que las personas, habiendo sido creadas buenas, inocentes, uno ve un bebé inocente, lleno de ternura, ¿no? Y lleno de bondad, cómo luego se convierte en el... Cada uno que califique lo que quiera, ¿no? Viendo las barbaridades que vemos, ¿no? Pero ¿cómo puede ser? Pues porque experimentamos una ruptura, ¿eh? Las personas no son malas, las personas están heridas.
han roto su comunión, su unión con Dios, y esa ruptura les ha provocado hacer el mal que están haciendo. Si Dios es la fuente de la vida, cuando estás unido a Dios tienes vida. Cuando te desconectas de Dios tienes muerte en ti, la muerte espiritual, la muerte interior, el vacío existencial, ¿no? Que es lo más duro que hay. Si Dios es el bien, quien está unido a Dios, quien vive una comunión de vida con Dios, hace el bien en su vida, en sus actos, en sus palabras, en sus pensamientos. Si Dios es el amor, la fuente del amor auténtico, quien está unido a Dios puede amar, aun con el sufrimiento y aun con la dificultad. Quien se desconecta, quien rompe su comunión de vida con Dios, su unión íntima con Dios, solo hay en su corazón guerra, odio y muerte y división, que es lo que vemos, ¿no? Por tanto, esta página del Génesis, este capítulo 3, que mucha gente ha calificado este relato del pecado original de Adán y Eva y la serpiente parlanchina, han calificado este relato de infantil, absurdo, fantasioso. Es más verdadero de lo que muchas veces nos creemos, ¿no? Porque con este relato metafórico o simbólico, con este relato, el Génesis pretende transmitirte una verdad evidente y una verdad que se ha impuesto en la historia y solo hay que verlo. Es verdad que el vehículo, el modo de contarnos la verdad es este relato ficticio, pero es que no todo lo que es ficticio es mentira. Una cosa es que yo, por medio de un relato poético, transmita una verdad. Lo que me importa es la verdad que el relato me quiere transmitir. Pero el relato obviamente es el medio. Es como si yo le digo a mi novia o a mi mujer, cariño, te comería a besos. Decir te comería a besos no significa decir que soy un caníbal, sino que es una manera de expresar poéticamente el amor que muchas veces las simples palabras te quiero mucho pues no llegan a decir, ¿no? Por tanto, este relato del pecado original es la manera, el relato, el vehículo, el modo con que el Génesis tiene de responder a esta pregunta: ¿por qué hay mal en el mundo? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Y la respuesta está muy clara. El ser humano ha roto su comunión con Dios, ha experimentado la ruptura con Dios y han venido las consecuencias. Lo primero, Adán y Eva, nada más comer del fruto, se ven desnudos. Hasta ahora estaban desnudos, pero ahora su desnudez les da vergüenza. Ahora se ven, bueno, no me voy a enrollar en esto, subiré un podcast sobre el relato del Génesis, este comentario, este relato que es impresionante, pero Adán y Eva experimentan, el ser humano experimenta 3 rupturas. Primero, consigo mismos, se ven desnudos y no se aceptan, no se quieren, se avergüenzan de sí mismos. Lo segundo, Adán y Eva empiezan a discutir, a acusarse uno al otro, es decir, la ruptura con los demás, en el matrimonio, en la familia, con los demás, con los amigos. El otro, que está llamado a ser un don, un regalo, una ayuda para ti, se convierte en un enemigo, en alguien a quien acusar y a quien destruir. Y lo tercero, Adán y Eva son expulsados del jardín del Edén porque allí solo podían vivir en armonía con la creación que Dios había creado. Por tanto, desde que están rotos ellos, todo lo que pueden tocar, si están contagiados, lo pueden infectar, contagiar y romper. Por tanto, la ruptura con la creación, que es lo que estamos viendo con tantas catástrofes naturales, con tanto, pues bueno, tanto desastre en la creación, ¿no? Porque al igual que a una persona tú le pegas, esa persona se queja, reacciona al planeta. Si tú le pegas y lo maltratas como estamos haciendo, se queja y reacciona. O pensamos que los volcanes, que los terremotos y los tsunamis son porque sí, ¿no? Porque son un castigo de Dios. Eso sí que es un poco infantil e ingenuo, ¿no? Entonces, el ser humano, ¿qué es lo que pasa? Que en el principio Dios le ofrece su amistad, la comunión de vida con él, y el ser humano rompe esa amistad con Dios. ¿Y qué es lo que hace ya? Una promesa. Dios no se queda esperando a que el ser humano vaya a pedirle perdón y a suplicarle que devuelva o que restaure o que renueve esa amistad, esa comunión, esa oferta de amor, sino que es Dios mismo el que, como no puede vivir sin nuestro amor y como sabe que nosotros no podemos vivir sin su amor, viene a conquistar, a seducir nuestra libertad, nuestro corazón. O sea, no es solo que Dios ya, como le hemos fallado, se quede esperando a que vayamos a pedirle perdón. No, Él se anticipa, toma la iniciativa y dice, no, es que quiero conquistar su corazón, su libertad, su fidelidad, su amor, para que podamos vivir juntos otra vez. Y entonces toda la historia de la salvación, hasta la plenitud de los tiempos, hasta este momento en que nos presenta el Evangelio, que aparece María con este hágase, toda la historia de la salvación es un intento de Dios por volver a restaurar la comunión de vida con el ser humano. La Biblia es una historia de amor, es una carta de amor preciosa, ¿no? Donde Dios constantemente está diciendo te quiero al ser humano, y el ser humano está diciendo paso de ti, te rechazo, me prostituyo, olvido tu amor, idolatro mi corazón. Entonces, la promesa que Dios hace en este protoevangelio, al Génesis, a este relato se le llama protoevangelio. ¿Por qué? Porque es el primer evangelio, la primera buena noticia.
cuando leíamos hoy que el Señor le dice, ¿no? Le dice, pongo hostilidad entre ti y la mujer, es decir, entre la serpiente, Satanás, el mal, el pecado, la muerte y la mujer, ¿no? Entre María. Bueno, una imagen de la mujer, pero una imagen ya de María, es algo precioso. Entre tu descendencia y la descendencia de la mujer, ¿no? Esta, la descendencia de la mujer, es decir, Jesucristo en la cruz, aplastará la cabeza, te destruirá cuando tú la hieras en el talón, ¿no? Cuando tú hayas herido a la humanidad y lo hayas herido a él en la cruz. Pues es algo impresionante que esta promesa, que el amor vence siempre, que Dios vence siempre sobre el mal, aunque a veces parezca impotente, o a veces que parece que el mal va a destruir todo, este tsunami de mal que se había originado en este primer pecado original, este tsunami de maldad que ha ido desde Adán y Eva, desde el primer pecado, durante toda la historia, arrollando la humanidad, arrasando con todo, provocando lo que está pasando, este tsunami del mal se detiene en el misterio que estamos celebrando hoy. En esta fiesta de la Inmaculada Concepción es cuando empieza este detente de la Virgen María al mal. La Virgen es, digamos, la capitana, la que se ha puesto en medio del tsunami del mal y tuyo que venía a destruirnos. Con este misterio de la Concepción, Cristo redime a su madre, porque la Virgen como criatura, la Virgen no es una diosa, la Virgen como criatura ha sido redimida por Cristo como antes de su pasión y muerte en la cruz. La redime preservándola. La Santísima Trinidad preserva a María, a este jardín precioso, a este jardín virginal, dirán los padres, el jardín que somos cada uno, que ha sido manchado, destrozado y pisoteado por las bestias, por la serpiente y por los dragones, que es el pecado original al nacer. La Virgen no tuvo este pecado, esta mancha original, sino que fue preservada, custodiada, redimida, preservada desde el instante de su concepción. Por tanto, Dios empezó la nueva creación, la nueva humanidad, ese seno que iba a darnos a luz al Salvador, lo protegió, Dios. Fue algo precioso. O sea, que hoy estamos celebrando que empieza una nueva humanidad, que el mal no tiene la última palabra, que el pecado es un accidente, ¿no? Hoy celebramos el misterio de la santidad de María. Dios preservó a María del pecado original, preparó en ella el seno del que nacería el Hijo de Dios, ¿no? El nuevo Adán. Y es algo increíble, ¿no? Hoy con esta fiesta, de hecho con este hágase, es como ese detente, ¿no?, de María al mal. Los labios de María, bellísimos, que pronunciaron esta palabra, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ahí empezó nuestra redención, ¿no? Empezó con el plan desde la eternidad, pero empezó a ejecutarse en el momento en que Dios lo dispuso con este misterio de la encarnación, ¿no?, con este hágase, con este fiat de María. Por eso que estamos celebrando hoy, 1, que el pecado es un accidente; 2, que no fuimos creados para el pecado; 3, que la ruptura, la división son consecuencia del pecado, de la ruptura con Dios; 4, que la gracia, la santidad vence; 5, que estás llamado a, como María, decir sí a Dios, a entregar tu voluntad, tu libertad, tu corazón a Cristo, para que Él te llene, te haga todo santo. El misterio de la Inmaculada es el misterio de la total santidad de María, ¿no? Fue habitada completamente por la luz, ni un rastro de mancha, ¿no?, ni un rastro de oscuridad, ni un rincón oscuro ante Dios, ¿no? Pues hoy celebramos esto. Hoy la Iglesia mira a María y dice, yo quiero eso, ¿no? Hoy la Iglesia mira a María y dice, esto que Dios hizo con María desde el instante de su concepción es lo que va a hacer con la Iglesia a lo largo de la historia y a lo largo de nuestra vida cristiana. Ir haciendo que la luz vaya traspasando cada parte de tu ser, haciendo que la luz vaya habitando el templo que eres tú, del Espíritu Santo, y que vaya expulsando la oscuridad, la muerte, la mentira, la mediocridad, la tibieza, el engaño, el pecado, la muerte. Pues ánimo, hoy la santidad vence, el amor vence siempre. Hoy María vence, hoy María se detiene, se pone, como Gandalf con el Balrog de las minas de Moria, no puedes pasar, ¿no? Se pone entre el mal y la comunidad del anillo. Pues hoy María se pone como Galadriel, ¿no? Muchos la han comparado con esto, bueno, perdón por la fricada del Señor de los Anillos, pero hoy María se pone como esta capitana entre el mal y tú y yo, y dice, detente, ¿no? Hágase en mí según tu palabra. Aquí está, el misterio de la santidad, que la Iglesia está llamada a vivir. Pues ánimo, pidamos este deseo de conversión, de santidad. Hoy miramos a María y decimos, María, queremos ser como tú. Gracias, Madre, por tu hágase. Gracias porque contigo hemos empezado a vencer. Contigo, María, la humanidad ha empezado a regenerarse. Contigo, María, ese sueño de Dios
ese sueño de la comunión de vida con nosotros ha empezado a ser posible. María es la garantía de que se puede ser santo, de que se puede ser feliz, de que se puede vivir secundando el sueño de Dios, de que se puede vivir siendo luz, siendo el rostro de Cristo en nuestra historia. Bienaventurada aquella que ha creído por ella, por nosotros, y en la que empezó a cumplirse esta promesa. Bendita sea la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Siempre Virgen María. Sea por siempre bendita. Sea por siempre bendita y alabada. Que así sea.